Bueno, buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Estamos ya en la última parte de esta segunda jornada del curso de verano del Campus Juste 2019 sobre propuestas para la prevención y lucha contra la radicalización y el delito de odio en el contexto europeo. Justamente el anterior ponente acababa con un mensaje sobre esa necesidad de centrarse en la educación y en la formación, un tema que vendrá de la mano de nuestra siguiente ponente. Ella es Mar Leal Adorna. Ella es doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado. Ha desempeñado el cargo de consejera técnica en la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia y su investigación se centra en temas de candente actualidad como las relaciones entre el Estado español y las confesiones religiosas, el matrimonio, el derecho y libertad religiosa y la gestión de la diversidad en sociedades multirreligiosas. Volvemos, en cierto modo, al tema de la religión. No sé si lo centraremos mucho o lo llevaremos al tema más general del radicalismo, pero su ponencia está titulada la educación como herramienta para la prevención de la radicalización. Mar, muchas gracias por acompañarnos. Viene desde Sevilla, vía Madrid. Bienvenida a Juste, la audiencia es toda tuya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mi abuela me dijo siempre que era de bien nacidos ser agradecidos, así que aunque me coma algo del tiempo, tengo que empezar dando las gracias. Dando las gracias a la Fundación por permitir que esté hoy aquí, al director del curso, pero a la vez quiero decir que estoy muy enfadada. Estoy muy enfadada porque a mí me han puesto detrás de todos, de CNI, policía, Guardia Civil, contando unas cosas interesantísimas y ahora llego yo otra vez con el rollo de clase. Así que lo siento muchísimo, la próxima vez me tienen que poner a mí la primera para que las siguientes vayan mejorando, pero esa ha sido la forma. Vamos a ver, no es mi idea ser pesimista, ni muchísimo menos, y además lo verán a medida que vayamos avanzando. Pero sí es cierto que hemos de reconocer que la radicalización, el enfoque radical ha resurgido en los últimos años y ha resurgido principalmente por el tema de las redes sociales. ¿Quiénes utilizan las redes sociales principalmente? Los jóvenes. No es que yo quiera echarle la culpa a los jóvenes, pero es que la realidad demuestra que entre 1995 y 2012 el 97% de las personas condenadas por actos terroristas fueron aquellos que tenían entre 16 y 35 años. Por tanto, ya nos encontramos con un binomio perfecto, el binomio de redes sociales y, a su vez, juventud. Si nosotros queremos que de ese binomio, de la combinación de ese binomio, lo que surja sea una sociedad tolerante, una sociedad donde no se produzcan estos delitos de odio, es necesario prevenir. Y esa prevención, obligatoriamente, tiene que ir de la mano de la educación. Hemos dicho, yo aquí he traído un ejemplo de cómo las redes sociales tienden al delito de odio. Esta es una tuitera que se denomina Barbija Puta. Ya el nombre es una azafata que vuela a Tel Aviv. Ha elegido muy buen trabajo teniendo en cuenta que odia a los judíos. Entonces, estas son algunas de sus expresiones, algunos de sus tweets, siguiendo con lo de antes. ¿Qué sería más apropiado? ¿Eliminar todo Israel o solo a los judíos? Lo que más me gustaban eran los judíos. Si estaban vivos, no tanto. Se nota que no ha servido nunca un avión lleno de judíos. Se nota. Perdón por la palabra, pero es lo que ella dice ahora. Hitler era un cabrón por cargarse a judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora, mira lo que pasa. Yo antes era de currar en vuelos a Tel Aviv, era una persona normal. Ahora soy más de leer El niño del pijama de rayas para animarme. Por tanto, vemos cómo las redes sociales incitan al odio y ese odio, en algún momento determinado, se convierte en radicalización. Francia y Reino Unido fueron los primeros países que han solicitado el combatir directamente la radicalización en las redes sociales. ¿Y cómo lo hicieron? Pidiendo que se impusieran condenas. ¿Por qué? Porque cuando a las empresas les duele el bolsillo es cuando verdaderamente gastan dinero para prevenirlo.
A partir de ese momento, Google ha sido una de las más activas. Ahora veremos, al final de la exposición veremos un proyecto que tiene Google. Ha sido una de las más activas, de modo que ha contratado a muchas personas para que vayan controlando todas las publicaciones que se hacen dentro de Google. Es cierto que existen muchísimos problemas porque hay muchas publicaciones, porque se hacen en un tiempo récord, pero se han gastado muchísimo dinero. Pero claro, nosotros hemos dicho que las redes sociales son el medio que utilizan los radicales para extenderse, pero nosotros nos vamos a centrar no en ese vehículo, nosotros nos vamos a centrar en la prevención. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es completamente necesaria la educación, pero nos encontramos con un gran problema. Ese gran problema, dentro de Martha Nussbaum, que fue Premio Príncipe de Asturias a las Ciencias Sociales, lo ponía de manifiesto. Voy a leer sus palabras en el discurso de agradecimiento en la recepción del premio. Estamos en medio de una crisis de proporciones masivas y de grave importancia mundial. No me refiero a la crisis económica mundial que comenzó en 2008. Al menos entonces, todo el mundo sabía que la crisis estaba ahí y muchos líderes mundiales trabajaron rápida y desesperadamente para encontrar soluciones. Tampoco me refiero a la crisis creada por el terrorismo internacional. Eso también es reconocido por todos. No, me refiero a una crisis que pasa desapercibida. Una crisis que probablemente sea, a largo plazo, incluso más perjudicial para el futuro del autogobierno democrático. Una crisis mundial en educación. Dado que las democracias del mundo también están siendo desafiadas ahora por cuestiones de migración, terrorismo y globalización, esta crisis de la educación es potencialmente devastadora para el futuro de la democracia del mundo. Por tanto, nos encontramos con una gran crisis en la educación. Tened en cuenta que en España los partidos políticos no son capaces de llegar a un acuerdo para hacer un pacto en educación. Si no se consigue eso en un solo país, imaginaos a nivel mundial. Y estamos diciendo que la educación es completamente necesaria para la prevención del radicalismo. Pues bien, ¿cómo vamos a estructurar esta conferencia? Nosotros esta conferencia la vamos a estructurar en 3 niveles distintos. Vamos a ver qué se dice en el ámbito internacional, después en el ámbito europeo y posteriormente nos vamos a centrar con un supuesto práctico en el ámbito nacional. Concretamente, para los que no sean de Derecho, hayan estudiado Relaciones Internacionales, etcétera, dentro del ámbito internacional nosotros nos vamos a centrar en primer lugar en la ONU a través del organismo de la UNESCO, después vamos a analizar el Consejo de Europa a través de la ECRI, en el ámbito europeo analizaremos la Unión Europea y en el ámbito nacional nosotros vamos a abordar el caso de España a través de lo que ha hecho Google para esta educación de prevención del radicalismo, a través del proyecto Somos Más de Google. Pues bien, comenzamos con la UNESCO. Tenéis en cuenta que la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre sus principales misiones tiene la de contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación. Por tanto, la UNESCO ha nacido para eso, para educar en valores, para educar en derechos humanos, para educar en interculturalidad, para que todo el mundo aprenda a respetar a los que no tienen la misma opinión de ellos. A su vez, la UNESCO, para la prevención del radicalismo, se centra, como vemos, en el binomio del que hemos hablado, educación, jóvenes, y en tercer lugar aborda la cultura, que está completamente relacionada, como iremos viendo a lo largo de la exposición, con estos dos. Comenzamos con la primera de las vías que propone la UNESCO, la educación. Dentro del marco de Iniciativa para la Educación de la Ciudadanía Mundial, la UNESCO afirma que no solo hay que controlar el radicalismo, principalmente hay que prevenirlo. ¿Y cómo se previene? Pues para ello adoptó una decisión marco que además, si os fijáis, va dirigida expresamente a la prevención de ese extremismo violento. La función de la UNESCO es la promoción de la educación como instrumento para prevenir el extremismo violento.
¿Qué es lo que manifiesta aquí la UNESCO? La UNESCO manifiesta principalmente la preocupación por el aumento del terrorismo, por el aumento del radicalismo, por todo lo que hemos visto relativo a las redes sociales. Y además se manifiesta especialmente preocupada por el reclutamiento de jóvenes. Estamos nuevamente con el binomio. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, ¿cómo se reclutan? Pues se reclutan principalmente a través de redes sociales, a través de colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, teniendo en cuenta que se está preocupado por eso, se dice que la educación es un elemento fundamental dentro de esta prevención del extremismo violento. ¿Y por qué es fundamental? Porque contribuye a eliminar el terrorismo, contribuye a prevenir ese terrorismo, pero además se dice que cumple una función catalizadora. Una función catalizadora porque lo que hace es crear sociedades de paz, sociedades donde realmente se respetan los valores, donde se respetan los derechos humanos. La UNESCO lo que pretende, y lo veremos en las conclusiones, tened en cuenta que la UNESCO no obliga, la UNESCO aconseja, la UNESCO invita a los Estados, la UNESCO alienta a los Estados y principalmente los alienta ¿a qué? A invertir en educación. Se dice que hay que crear a estudiantes que realmente tengan formación en esos derechos humanos, que sean capaces de construir sociedades de paz. Es decir, hay que empezar desde pequeño para cuando esos estudiantes lleguen a ser quienes mandan en sus países, tengan una concepción completamente distinta al radicalismo. Es decir, sean personas, lo que se denominan personas de paz. Pero principalmente le dice a los Estados, inviertan, pónganse de acuerdo. Y ese es el gran problema, que si ni dentro de un mismo Estado nos ponemos de acuerdo, imaginaos a nivel mundial. A nivel internacional es casi imposible, porque los derechos humanos todo el mundo los tiene muy claros, pero no todo el mundo es capaz de ponerse de acuerdo. Sí, es lo que acabamos de decir, si no existe pacto de Estado en educación, si es imposible que exista dentro de España, que es un país democrático, un pacto en educación, ¿cómo vamos a conseguir un pacto a nivel mundial? Claro, por eso la UNESCO lo que pide es que le den competencias para ella influir en los Estados. Los Estados todos le dicen sí, que te vamos a echar cuenta, pero realmente no le echan cuenta ninguna, vamos. Dicen sí, pero vamos a hacer lo que queramos. ¿Esto ha tenido alguna plasmación práctica? ¿Se ha plasmado en la práctica? Pues sí, porque se han creado dos guías. Unas guías para docentes para prevenir el extremismo violento y otra guía para aquellos que realizan las políticas públicas. Es decir, la UNESCO da una serie de consejos tanto a los políticos como, por otra parte, a los educadores para prevenir ese radicalismo. A los políticos, pues les viene, a los que crean políticas públicas, pues más o menos les viene a decir que tienen que crear políticas públicas de integración, que hay que invertir, que hay que ponerse de acuerdo. Pero es muy curioso el tema de los docentes. ¿Por qué? En primer lugar, les da pistas de cómo estar alerta si se está produciendo un radicalismo. Yo no sé si recordáis, en los atentados de Barcelona y Cambrils, uno de los jóvenes era un estudiante modelo, un estudiante muy bueno, pero un estudiante que hacía 2 meses, porque tuvo un proceso de radicalización muy breve, hacía 2 meses había dejado de salir con los amigos, había dejado de escuchar música, había dejado de usar el teléfono móvil con sus compañeros. Todo eso son síntomas de una posible radicalización. Y todo esto es lo que le viene a decir en esta guía a los docentes. Por favor, estén alertas. Si empiezan a producirse estos síntomas, tengan ustedes que es posible una radicalización. Puede ser que no, que esté sufriendo una depresión, pero si eres de pongamos como ejemplo, de un país árabe, una persona que siempre ha sido buen estudiante, una persona que se ha relacionado, que ha escuchado música, que de pronto deja de beber alcohol, en el caso de los musulmanes, que de pronto empieza, le dicen, estén alerta,
Además, les indican una serie de temas a través de los cuales se puede abordar el radicalismo. ¿Por qué? Porque a los jóvenes con carácter general, si se les dice no hagas esto, ¿qué es lo que hacen? Hacerlo. Si los padres os dicen a vosotros, a mí no me gusta tu novio, a mí no me gusta tu novia, todavía lo veis más guapo y todavía os gusta más. Entonces les dicen, no, ustedes no les tienen que decir no sean radicales. Ustedes tienen que tratar otros temas de modo que vayan abordando el tema del radicalismo. Puede ser a través de la historia, puede ser a través del arte, puede ser a través del idioma, pero nunca directamente a través del tema de no sean radicales, porque lo primero que te van a decir es no, yo no lo soy. Entonces, traten ustedes otros temas y ahí vayan incluyendo poco a poco pinceladas contra el radicalismo y el extremismo violento. Hemos dicho que, por una parte, la UNESCO se centraba en la educación. Y esa educación, ¿en quién tiene que estar centrada? Tiene que estar centrada principalmente en los jóvenes. Tened en cuenta que en la actualidad hay 1.800 millones de jóvenes, de edades comprendidas entre los 10 y los 24 años. Es, en toda la historia, la población más alta de jóvenes que ha existido. De esos, 1 de cada 10 reside en sitios de conflicto. Y de esos 1.800 millones, 24 millones no tienen ningún tipo de educación. Si estamos diciendo que para prevenir el radicalismo tenemos que llegar a la educación y tenemos 24 millones de jóvenes que no están siendo educados, ahí nos encontramos con una gran masa donde pueden actuar esos grupos radicales. Esa es la gran cantera de los grupos radicales. Por supuesto, también los educados, porque como han comentado hoy, en Canadá tenían las mujeres 2 carreras, tenían estables, pero les resulta más difícil ahí que en los 24 millones de jóvenes. Y además se dice que hay que empoderar a ambos sexos, es decir, no se puede centrar uno en el elemento masculino, que es el que con carácter general llega a ser presidente del gobierno, el que con carácter general ocupa cargos de poder. No, tiene que ser para ambos sexos. Educación, jóvenes y cultura. Y la cultura es a través del patrimonio. ¿Por qué? Porque se dice que conociendo los elementos culturales, esto es lo que hemos dicho, no se aborda el radicalismo directamente, sino vamos a estudiar, sobre todo la UNESCO se ha centrado en el tema del patrimonio. Es decir, vamos a estudiar el patrimonio de los distintos estados, vamos a estudiar el patrimonio de las distintas ciudades y para explicar la mezquita de Córdoba, pues vamos a tener que hacer referencia a cuando los árabes estaban aquí, a cuándo fueron expulsados, por qué fueron expulsados, por qué no fueron expulsados. No se está abordando directamente el radicalismo, pero sí se está dando a conocer. Y así que es lo que se está creando, algo que ya ha sido nombrado hoy y que es completamente necesario, el tema de la contranarrativa. Es muy importante la contranarrativa. Tienes que hacer, a través de discursos basados en derechos humanos, que aquellos que ya se están radicalizando tengan una quiebra, empiecen a dudar si realmente es como a ellos se lo han contado para radicalizarlos o es como se lo están contando ahora a través, en el caso de la UNESCO, a través del patrimonio. Por tanto, si la educación es fundamental, la contranarrativa lo es aún más. Y veremos que ya no solo tiene que quedar centrada, lo veremos después en el ámbito de la Unión Europea, en el tema de la educación, porque los medios de comunicación tienen mucho que hacer aquí en el tema de la contranarrativa. Esto se ha movido de sitio. Vamos ahora con el Consejo de Europa. ¿Habéis visto las conclusiones que hemos obtenido de la UNESCO, no? Pues veréis que se van repitiendo constantemente. Al final, eso es lo que se termina diciendo. Por eso yo decía que yo realmente la ponencia podía darla en 3 minutos, porque yo la podía resumir con el título: la educación como método de prevención del radicalismo. Es decir, prevención y educación, única y exclusivamente. La ECRI es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Se han dado, por su parte, muchas recomendaciones políticas. Yo he traído dos recomendaciones de políticas generales, concretamente la número 10 y la número 15, porque hacen referencia expresa a este tema.
La primera es la número 10, que es para combatir el racismo y la discriminación racial en la educación y a través de la educación escolar. ¿Aquí qué es lo que se dice? Pues aquí se afirma que las escuelas tienen que ser lugares libres y seguros. Los niños tienen que ir a la escuela sin miedo a que alguien los pueda atacar. Porque sabéis que hay ocasiones en las que el Daesh ha atacado directamente a escuelas. ¿Para qué? Para sembrar el miedo, para que dejen de ir a las escuelas. Si dejan de ir a las escuelas, dejan de tener educación. Si dejan de tener educación, son más fáciles de radicalizar. Por tanto, lo primero que hay que construir por parte de los Estados son escuelas como espacios seguros. Claro, no penséis en España, porque en España las escuelas son lugares seguros. Pensad en sitios de conflicto. Tened en cuenta que estamos en el ámbito internacional, que todavía nos estamos dirigiendo al ámbito internacional. Después ya iremos concretando. Estos lugares seguros deben proporcionar una educación, tanto a niños como niñas, que esté centrada en valores y en derechos humanos. Es fundamental el tema de los derechos humanos. Y aquí hasta ahora hemos estado hablando de formación a los educandos, formación a los jóvenes. Pero es que es muy importante formar a los educadores. Porque si tú no formas a quien va a formar, puede ser que no sepa afrontar ese radicalismo. Puede ser que no sepa reconocerlo. Por tanto, es completamente necesario la formación de educadores. Y nos encontramos de nuevo con el mismo tema. Para formar a educadores, ¿qué hay que hacer? Invertir en educación. Por tanto, dentro de las recomendaciones de política general se dice que los gobiernos deben proporcionar los suficientes recursos financieros para que esta educación sea realmente posible. Algo muy parecido dice la número 15, donde dentro de las recomendaciones, concretamente la número 4, se refiere única y exclusivamente a la educación. Se establece nuevamente la importancia. No lo voy a ir diciendo todo porque, si os fijáis, siempre es exactamente lo mismo. La importancia de la educación en valores. Y aquí la ECRI, al igual que la UNESCO, vuelve a insistir en el tema de la contranarrativa. Es fundamental la contranarrativa. Es una educación para la réplica, porque si tú no tienes conocimiento, tú no puedes rebatir lo que están diciendo. Por tanto, a ti te tienen que enseñar a replicar, y eso es a través de la contranarrativa. Y las cosas se aprenden por imitación. Si en los medios de comunicación, si los periodistas no tienen una contranarrativa, va a ser muy difícil que se aprenda, a no ser que se eduque a los educadores, a enseñar a los educandos para esta contranarrativa. Por tanto, ¿cuáles son las recomendaciones que da la ECRI? Si os fijáis, coinciden con las de la UNESCO. Son exactamente igual que las de la UNESCO. Aprobación de medidas para promover la tolerancia y el respeto, garantía de asistencia para que se desarrollen e impartan cursos, concienciación sobre derechos humanos. Pero la ECRI, que no es tonta, dice, vamos a ver, esto es lo que yo aconsejo, pero yo sé que hay carencias. Es decir, yo sé que se necesitan otras cosas, que esto es lo que hay que hacer, pero que no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Pues por estas carencias. En primer lugar, porque hay veces que los gobiernos no le dan la potestad a las autoridades para que desarrollen esas políticas de educación, y sobre todo porque no se pueden impartir cursos porque no se invierte. ¿Y se puede invertir en algo mejor que en educación? ¿Ustedes lo tienen claro? Pues cuéntenselo a los políticos. Al que salga, bueno, ya hoy no sale, al que vaya a salir, cuéntenselo, porque por lo que se ve es que no se enteran, es que no terminan de enterarse. Esto es lo que dice, esto es lo que sucede en el ámbito internacional. Hay muchos más organismos, claro, pero no me iba a poner a analizarlos todos porque además hay alguien que está abriendo ya la boca. Y vamos, por el ámbito internacional nos falta todavía el europeo y el nacional. Vamos ahora al ámbito de la Unión Europea. En el ámbito de la Unión Europea se ha hecho un manifiesto para educar a educadores y escuelas.
Tras los atentados en Francia y en Reino Unido del 2015, 90 educadores se reunieron en Manchester y ellos fueron los que se pusieron en contacto con la Unión Europea para decir que hacía falta elaborar este manifiesto. Entonces, la Unión Europea estuvo completamente de acuerdo y se hizo el manifiesto con el beneplácito de la Unión Europea y para que ella lo utilizara. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, como siempre, implicar a los profesores, que sean los profesores los que eduquen. Pero, claro, nuevamente hay que recordar a los gobiernos la responsabilidad que tienen los educadores. ¿Qué se necesita, por tanto? Se necesitan cursos, se necesita material docente. Es decir, hay que proporcionar a los educadores material docente con el que abordar el radicalismo, que veremos que en España ya se ha hecho por parte del Gobierno a través de Google, no a través del Gobierno en sí. Google se puso en contacto con el Ministerio, entonces se han ido elaborando una serie de recursos educativos, pero es muy importante dotar a los profesores de material docente, que puedan utilizar el material docente, porque además ellos hay ocasiones en las que no saben cómo afrontarlo. Por ejemplo, cuando lo veamos en el proyecto Somos Más, es que es algo muy curioso. ¿Cómo lo hacen? Yo cuando me puse a hacerlo digo, pues esto está la mar de entretenido, ¿eh? Esto está muy, muy bien. Es más, yo tal vez, cuando comience el nuevo curso, utilice el sistema más avanzado para mis alumnos. Y ya pasamos a España. Hasta ahora hemos visto todo documentos... Hasta ahora hemos visto todo documentos... No, ¿qué le pasa a esto? Ya está. Hasta ahora hemos visto todo documentos, ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Y el ejemplo práctico es el que pone en marcha Google. Google pone en marcha el proyecto Somos Más. En el proyecto Somos Más lo que se pretende es implicar a todos los formadores. Todos los formadores son profesores, padres, todas las personas que puedan educar a niños y a jóvenes en contra del radicalismo. Concretamente se dirige este proyecto a jóvenes entre 14 y 20 años. Y se ha utilizado este proyecto en más de 28.000 alumnos. En más de 28.000 alumnos. Y lo que se pretende es una sensibilización, es decir, una concienciación del problema que están dando la radicalización, que está dando el discurso del odio, que está dando el tema de los delitos de odio, el tema del extremismo violento. Por favor, ¿podríamos ver el vídeo de presentación? Esto queda muy bien. ¿Podríamos esto? ¿No tiene sonido? La iniciativa de YouTube, el Gobierno de España y la red Aware para combatir los mensajes de odio y el radicalismo violento en Internet, con la que hemos formado desde entonces a 60.000 adolescentes en España en el respeto a la diversidad, a través de Aula Intercultural y la Fundación Jóvenes y Desarrollo. A nuestras voces se unieron decenas de youtubers promoviendo la tolerancia, y con ellos miles de personas se han sumado a la causa de hacer Internet un espacio más inclusivo. En 2019 nos hemos propuesto darle la vuelta a Internet. Nuestro reto, Dale la Vuelta, ha unido a miles de personas e instituciones que visibilizan su apoyo poniendo su selfie del revés. Los embajadores compartieron un año más su experiencia en YouTube, creando vídeos en los que intercambiaban sus impresiones. Más allá de la red, nuestros embajadores nos acompañaron a diferentes colegios en los que hablaron de cómo acabar con el odio y el radicalismo en Internet. Este año intervinieron en alguno de los 1.818 talleres impartidos, en los que han participado cerca de 300 centros y más de 31.000 estudiantes, cubriendo todas las comunidades autónomas. Los estudiantes se encargaron de poner en práctica todo lo aprendido, participando en un concurso de vídeos sobre la tolerancia, el respeto y la diversidad. En total se han presentado 1.000 vídeos al concurso, demostrando que contra el odio y el radicalismo somos más. Ya está, ya terminado. Si os fijáis, es una iniciativa bastante curiosa porque además implica youtubers. Los jóvenes están muy influenciados por los youtubers. Entonces han conseguido que muchísimos youtubers aparezcan en estos vídeos y además han creado un concurso de modo que existían distintos premios para ver quién visibilizaba mejor el tema de que no se puede odiar al diferente, que no puedes discriminar al diferente, que no puedes... Estas son todas
porque ha sido el Gobierno de España a través de todos los ministerios, y yo he traído 3 vídeos, solo vamos a ver 1 o 2, son de 1 minuto y poco, que han sido los ganadores del concurso a los que hace referencia. ¿Me ponéis el 1? El 1, por ejemplo. Vemos el 1 y el 3. ¿Alguna vez has comido perro? ¿Comemos con esos ojos? ¿Solo comes arroz o qué? No me hables de Dios. Es una creación que está en tu cabeza. No sabía que pensabas en esas cosas. No vas a salir con esa ropa. Vaya Sosa, solo te estaba haciendo un piropo. ¿Quién era ese chico con el que hablabas? ¿Eres lesbiana? Qué bajo has caído. ¿En serio te gusta el fútbol? No se trata de ser iguales, sino de saber que somos diferentes. Y eso nos hace únicos. Tenéis en cuenta que son niños de tercero de la ESO, es decir, son personas bastante jóvenes que se han implicado muchísimo, se han reunido, han buscado casos reales, han hecho vídeos, se han implicado realmente. ¿Ustedes creéis de verdad que esto no es educar? ¿Que esto no es educar en valores? Porque por lo menos ellos ya se lo llevan aprendido. Ellos ya se lo llevan aprendido y después todos los que vean esos vídeos, porque tú ves la reacción y no es lo mismo que te lo cuenten que verlo. El segundo... Este es un caso completamente, ¿lo puedes parar un momento? Este es un caso completamente contrario a la canción que hemos visto, que nos ha expuesto David. No eres valiente por esconderte detrás de las redes, discriminando a los que recursos no tienen. O insultar por su procedencia, color, rasgos y cultura, y decir que nunca llegan a tu altura. El término menos válido está mal. No es menos válido el que tiene una discapacidad, que más dará, si es física o mental. Ayuda, empatiza y trata a todos por igual. Algunos cantantes actuales, dime los menciones, humillando a la mujer en todas sus canciones. La lucha feminista busca algo extraordinario, esa igualdad de hombres y mujeres a diario. Al movimiento LGTBI se le han dado balas, respeta que ellos crean y a quien aman. Y es que parece que el amor está prohibido, junto pongámosle color a este sol sin brillo. La fobia la sufre el que no entiende que todas las personas somos diferentes. Por eso unimos todas las manos a este ritmo de rap, porque todos somos humanos y juntos somos más. Si os fijáis, concretamente es el caso opuesto de David. El caso opuesto, porque además hacen referencia a esas canciones que realmente lo que hacen es herir al diferente, ir en contra de la mujer. O sea que podemos ver las dos formas de arte. Yo creo que lo otro no se puede considerar arte y esto tal vez sí, aunque no canten especialmente bien, aunque sean todavía jóvenes, aunque se pongan nerviosos porque se le nota que hay veces que tienen que coger el aire, pero esto sí se puede considerar arte. Vamos al PowerPoint, por favor. No, al PowerPoint ya no vamos a poner más. No es el único proyecto que ha existido ni que existe en España. Aquí he traído algunos de ellos para que veamos que realmente España se está implicando en este tema. Es decir, España no está al margen de
este tema. Y además hay muchos organismos implicados, está Overaxe, está CITCO, está INJUVE, y están desarrollando muchos proyectos y algunos de ellos concretamente en escuelas. El proyecto FRIDA se ha llevado a cabo en casi todas las comunidades autónomas y ha sido el tema de educar en educación. Si nosotros no queremos que realmente al final ocurra lo que está ocurriendo, que es que cada año va aumentando más el terrorismo a través de la radicalización de personas, lo que tenemos que hacer es seguir todo lo que hemos dicho hasta ahora, todas esas conclusiones que han sido expuestas por el Consejo de Europa, por la ONU, por la Unión Europea. Es decir, hay que educar en valores, educar en derechos humanos, crear sociedades de paz, sociedades tolerantes. Pero si a ti nadie te está diciendo realmente que tú tengas que creer lo que te está diciendo el otro. Pero, ¿y por qué vas a tener tú más razón que él? ¿Dónde finaliza mi derecho? ¿Dónde empieza el de los demás? Pues con eso nos tenemos que quedar. Además, es muy importante la formación, pero yo ya aquí me he extendido, no solo la formación de formadores, es muy importante formar a determinados cuerpos de seguridad del Estado, porque aquí os encontráis con una parte, pero, por ejemplo, yo he participado en proyectos de formación de policía municipal que no tenían ni la menor idea, que no sabían lo que hacer cuando se encontraban con un delito de odio o cuando ocurría algo relativo a un movimiento religioso, no sabían cómo actuar, por eso los tienes que formar, porque es normal que la ciencia no viene infusa, es decir, hay que enseñar. Y una cosa muy importante es que dicen que hay que utilizar obligatoriamente la narrativa de las víctimas, conocer a las víctimas. Como el Internet aquí funciona muy mal, yo me lo he dejado preparado aquí, concretamente el otro día, aquí está. Me llamo Asia Tou, tengo 15 años. Estoy aquí para hablarles de mi historia, porque fui secuestrada por la secta Boko Haram. Cuando vino la secta nos llevaron a un burdel, éramos unas 40 personas. Esos hombres separaron a las niñas y nos encerraron en una casa. Allí me escogieron como esposa, insultaron a mis padres y nos maltrataron. Nos hicieron creer que nuestros padres no son verdaderos creyentes y que ahí estaban ellos para enseñarnos el Corán. Un mes después estaba casada. El mío fue un matrimonio forzado y es el peor recuerdo de mi vida. Para combatir la ignorancia es indispensable volver a la escuela. Por eso decidí retomar los estudios. Me gustaría ser doctora. La víctima dice que es completamente necesaria la educación y yo estoy completamente de acuerdo con ella. Pues nada más, muchas gracias.